Hola chicos, buenas tardes y bienvenidos a un vídeo, a ver si me sale cortito, del ejercicio que hemos explicado hoy en clase para mis queridísimos alumnos de cuarto D más C, más quien tengo de C. Bueno, pues sabéis que era un plano horizontal y un plano inclinado en el que tenemos rozamiento y no hay fuerza aplicada, solo tenemos una velocidad inicial de lanzamiento y que el cuerpo se encuentra a 2 metros. El problema se reduce a ver que me piden la altura y que tengo un plano inclinado. Entonces, ¿qué necesito para saber la altura conociendo que el plano inclinado es de 30? Pues necesito saber la distancia que recorre la masa sobre el plano inclinado. La altura máxima pasa por saber que se alcanza cuando la velocidad del objeto se hace cero. Entonces se traduce un poco en un problema de cinemática. ¿Qué ocurre? Que para saber la distancia que he recorrido en un plano, sabiendo que se para finalmente, necesito saber la velocidad inicial en este tramo. Y como viene de un tramo horizontal, pues se combina en dos tramos en el que tengo que averiguar con qué velocidad llega a este tramo. O sea, pasamos por necesito esto, sé que tengo que calcular el espacio y para calcular el espacio me va pidiendo el problema que calcule la velocidad final. Entonces, para calcular la velocidad final, me centro en el tramo 1 horizontal, en el que tengo una fuerza de rozamiento, hacemos nuestra distribución de fuerzas, en estas hay equilibrio y esta es la única fuerza responsable de que este movimiento sea acelerado, rectilíneo, pero con aceleración negativa. Una vez planteamos las fórmulas, necesitamos, para saber con qué velocidad final llega, para conocer la velocidad final, conocida la inicial, que es un dato, y conocido el espacio recorrido, que son 2 metros, necesito averiguar la aceleración. Entonces, de un problema de cinemática pasamos al problema de dinámica, en el que planteamos las ecuaciones en el eje X y en el eje Y. En el eje X la única fuerza que está actuando es la fuerza de rozamiento, masa por aceleración, y en el eje Y hay equilibrio, donde la normal es igual al peso. Para calcular la aceleración necesito la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es nu por la normal. Y para calcular entonces la fuerza de rozamiento me voy a esta ecuación y yo sé que la normal es igual al peso y el peso es masa por gravedad. El problema se complica porque no conocemos la masa, pero una vez es conocida la normal mg, pues la fuerza de rozamiento nu por mg. Si sustituimos en esta ecuación, que es la ecuación de la dinámica en el eje del movimiento, menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Como es un factor común a ambos, pues la masa desaparece y ya tengo todos los datos para calcular la aceleración del primer tramo y me voy a la ecuación de la velocidad, esta ecuación de la velocidad, y sustituimos los datos y tenemos la velocidad del tramo 1 final, que es la inicial del tramo 2. Entonces ya no perdemos de vista que volvemos al tramo, volvemos a un problema de cinemática, necesito conocer esta distancia recorrida en el plano para calcular la altura. Conozco la inicial y sé la final porque se para. Hemos dicho que en la altura máxima se para. Entonces debo volver a calcular la aceleración. ¿Qué tengo que hacer de nuevo entonces? Pues necesito calcular la aceleración y volvemos a echar manos de la dinámica, de las leyes de la dinámica. Fuerzas aplicadas en el eje X, fuerzas aplicadas en el eje Y. Hemos vuelto a hacer la descomposición de fuerzas, ¿vale? Hemos descompuesto el peso y la única fuerza aplicada hacia abajo es el rozamiento, entendiendo que el movimiento va para arriba. Por eso en el eje X está negativa y el peso en X negativa. ¿Qué pasa con las ecuaciones en el eje Y, donde hay equilibrio, que la normal esta vez se equilibra con la componente Y del peso? Lo que ya sabemos es que la componente Y del peso es P por el coseno. De esta ecuación despejamos la aceleración, que es lo que necesitamos. La masa va a pasar a dividir aquí y tengo que fuerza de rozamiento en negativo menos P sub X partido de masa es lo que necesito para calcular la aceleración. Pues desarrollamos la fuerza de rozamiento y desarrollamos la fuerza peso, rozamiento es no por la normal, que ahora es P por coseno, P es mg por el coseno y la X, la P en X es P por el seno, mg por el seno. Todo esto lo metemos aquí, aquí. La mg podría salir factor común en este caso y se va la m porque la tengo en todos los factores del numerador, se va con la m del denominador. En este siguiente paso he sustituido el coeficiente, lo conozco 0,2, 9,8, coseno de 30, un cálculo.
he sacado el menos factor común, si os fijáis, ¿vale? He puesto aquí el paréntesis, lo he dejado menos. Si no, sería este término menos este negativo, ¿vale? Una vez hemos calculado la A, pues lo que os he dicho, volvemos aquí y sacamos la distancia, diferencia de velocidades, 2A en el denominador. Sustituimos, operamos bien, esto es un producto de 2 positivo y negativo, me da negativo, que negativo en el numerador me queda positivo. Y ya conocida esta distancia, multiplicada por el seno, pues tengo el valor de la ecuación. ¿Vale? Este es el 0,61, 0,61 creo que es esto. Y ahora esta distancia la multiplico por el seno de 30 y la altura, me había equivocado al copiar este resultado. A ver. Perdón, la altura me queda de que es 0,61 por el seno de 30, que es 0,5, pues 0,31 metros. Y ahora sí, esta es la altura, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido lo que nos ha dado tiempo a ver en la clase de hoy. Un saludo, un abrazote y ánimo, ¿vale? Que si lo repasáis despacito y con cariño, esto podéis con ello y lo entendéis, ¿vale? Venga, un abrazo.